Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para poner este espacio en manos de Dios. Padre, delante de ti estamos, Señor, por Cristo, por sus méritos, para darte muchas gracias por tus bondades y tus misericordias, oh Dios, que son infinitas. Gracias porque nos has otorgado el privilegio de estar una vez más reunidos como iglesia para aprender más de ti. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu nos asista y nos ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para atesorar estas verdades de tu palabra. Te pido, Señor, me guíes en esta exposición. No permitas que caiga en error, Señor, y perdona mis limitaciones y que ellas no sean impedimento para que tu palabra corra y sea glorificada. Todo esto, Señor, te lo rogamos en Cristo y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, continuando con la serie de estudio que venimos manejando respecto al tema de la Trinidad, en esta sección, en lo correspondiente al estudio individual de las personas de la Trinidad, habíamos visto en las escuelas anteriores la personalidad del Padre y del Hijo. Habíamos estudiado que el Padre no es ni engendrado ni tiene procesión. Habíamos indicado que el Hijo no tiene procesión, pero sí es engendrado eternamente del Padre. En esta ocasión, el propósito básicamente de esta escuela es abordar desde la Escritura el tema correspondiente al Espíritu Santo como persona, como ser divino, distinto del Padre y del Hijo, y no solamente una fuerza dinámica o una influencia impersonal, como muchas personas lo enseñan. Mis hermanos, y como cristianos no necesitamos más pruebas de esa verdad que lo que ha sido revelado en las Escrituras por la obra misma del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero en algunas ocasiones es necesario dejar claro ante otras personas la evidencia de nuestra fe, o como lo leemos en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No todos los cristianos, mis hermanos, necesitamos ser eruditos teológicos con estudios de seminario, pero todo cristiano necesita entender la naturaleza de Dios, de ese Dios que adoramos, pues se supone que le amamos, debemos amar con toda nuestra mente. Mis hermanos, así como en muchos otros temas de las Sagradas Escrituras han sido objeto de debate y en muchas ocasiones de infundadas objeciones, cuando se aborda el tema de la doctrina que trata con esta temática de la persona de Dios, el Espíritu Santo, aún dentro de muchas iglesias que se denominan cristianas, encontramos un analfabetismo que no es otra cosa más que un menosprecio, que es precisamente fruto de un desconocimiento de esta doctrina, lo cual ha generado que en muchas ocasiones se le atribuyan actos que son bíblicamente ajenos al ser divino. De hecho, muchos de nosotros venimos de un contexto cristiano diferente al que nos encontramos hoy, y en su momento creíamos conocer la persona del Espíritu Santo basado en muchas enseñanzas que habíamos recibido. En muchas ocasiones no éramos diligentes con ellos, simplemente nos quedamos con eso de lo que habíamos aprendido. En muchas ocasiones, y lo que es peor aún, también pretendíamos conocer al Espíritu Santo a partir de nuestras propias experiencias, ya que de hecho el gran problema de muchas iglesias hoy en día es que se centran más en cómo me siento y lo que yo siento dentro de la iglesia, y no el adorar a Dios y el glorificarle como Él demanda en su palabra. Ahora, con relación a la doctrina de la Trinidad, nuestra confesión de fe
dice lo siguiente, en lo que es el capítulo 2, párrafo 3, dice lo siguiente. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda esa esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguidos por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Mis hermanos, y es mi oración a Dios que en esta sencilla exposición nuestro Dios tenga en bien iluminar nuestras mentes para entender lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras y que seamos bendecidos con ello. Para el desarrollo de esta escuela vamos a ver 3 puntos importantes de esta doctrina. En primer lugar, vamos a mirar la doctrina del Espíritu Santo y de la Trinidad en la historia. Segundo, vamos a ver el Espíritu Santo como ser divino y personal. Y como tercero, vamos a mirar esa característica personal del Espíritu Santo que se da en la Trinidad ontológica. Ahora, la doctrina del Espíritu Santo en la historia, pero primero quiero que me acompañen a nuestro texto con el cual vamos a iniciar el día de hoy. Es en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 16, los versículos del 5 al 15. Cuando lo tenga, por favor, le va a pedir que se coloque de pie para dar lectura. Capítulo 16, versículos del 5 al 15. Dice de la siguiente manera: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, pueden sentarse. Mis hermanos, la doctrina de la Trinidad es la doctrina central en lo relacionado a la naturaleza de nuestro Dios para la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia, mis hermanos, afirma que Dios es un ser único en el cual subsisten 3 personas distintas, o lo que también se llama hipostasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas confesiones minoritarias, como las iglesias unitaristas, los testigos de Jehová o las binitarias, rechazan esta creencia. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica, indicando que Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son seres completamente separados que trabajan juntos en completa unidad bajo el mismo propósito. Totalmente diferente a lo que enseña la Escritura. En la teología cristiana, el Espíritu Santo es una expresión bíblica que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es además una compleja noción teológica por medio de la cual se describe una realidad espiritual suprema que ha sido interpretada de múltiples maneras en confesiones cristianas y en escuelas teológicas. Este dogma o esta doctrina trinitaria quería por una parte dar respuesta a las dificultades planteadas y por otra parte, y de igual medida,
proteger el cristianismo contra tres tendencias que, en opinión de los padres, amenazaban al cristianismo. La primera tendencia era el monoteísmo judío, la noción de Dios hecho hombre, que haya muerto, resucitado, era de partida incompatible con dicho monoteísmo demarcado de carácter patriarcal. Los intentos por conciliar ambas visiones se traducían en diversas variantes teológicas que rebajaban la dignidad de Jesucristo, considerándolo un hombre muy evolucionado o un ángel excelso. Este menoscabo de la dignidad del Hijo y como añadidura del Espíritu Santo es la primera tendencia que se quiso evitar. Es por eso que nace esta doctrina y ese trabajo de sistematizar esta doctrina como tal. La segunda tendencia que se quiso sortear fue el politeísmo pagano, habitual en las regiones caldeas, egipcias, grecorromanas. Desde su conocimiento, el cristianismo quedó expuesto a la acusación de politeísmo porque los círculos judíos, debido a la afirmación de que existe un Padre, un Hijo y un Dios Espíritu Santo, ellos pretendían promover o enseñar o señalar al cristianismo de politeísta. Refutar tal acusación era una prioridad para los padres de la iglesia. De hecho, en el primer concilio de Nicea, ese es el siglo IV, toda la atención se concentró en la relación entre el Padre y el Hijo, en el cual fue redactado en el credo niceno, incluso mediante el rechazo de algunas frases típicas arrianas mediante algunos anatemas anexados al credo, y sin haber ninguna afirmación similar acerca del Espíritu Santo hasta ese momento. Pero en el primer concilio de Constantinopla se indicó que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto al Padre y el Hijo, sugiriendo que era también consustancial a ellos, redactando así el credo niceno de Constantinopla. Que voy a citar una parte de ese credo que dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló a los profetas. Entonces encontramos que en la historia, o por lo menos tenemos una base histórica de esa doctrina, que no es una doctrina nueva, que no es algo que está muy reciente, sino que es algo que viene desde siempre y que se ha tenido la necesidad de sistematizarlas por ciertas tendencias de algunas creencias que han venido enseñando algo distinto a lo que conocemos nosotros o que nos enseña la Escritura. Como habíamos mencionado, vemos que en muchas ocasiones el Espíritu Santo es tomado como no personal, sino como una fuerza o una influencia divina, no personal, que ejerce Dios sobre la criatura. Otra tendencia sí afirmaba de que si era una persona, eso lo vemos también en la historia, si era una persona, pero ¿qué hacía esta tendencia? Dividía el ser de Dios, afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran personas, pero seres distintos el uno del otro, separados de sí, que trabajaban juntos en unidad. Pero nosotros creemos en un solo Dios en el cual subsisten tres personas, que el hecho de que tengan unas características personales distintas no significa que se pueda dividir ese ser. Ahora, en cuanto a nuestro segundo punto, el Espíritu Santo como ser divino y como Dios, mis hermanos, la Biblia representa tan claramente el Espíritu Santo poseyendo atributos divinos y ejerciendo autoridad divina, que desde el siglo IV su deidad ha sido rara vez negada por quienes están de acuerdo en que Él es una persona. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, así como Él está personalmente relacionado con el Padre y el Hijo desde la eternidad, así Él procede eternamente del Padre y del Hijo. Y debemos entender que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
es Dios. El Espíritu Santo también es Dios verdadero, no fue creado y es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, y como ellos es eterno. Recordemos que cuando habíamos estudiado acerca de Dios, que examinábamos aquellos atributos que hacen que nuestro Dios sea Dios, pues mis hermanos, en la Escritura vamos a encontrar evidencia suficiente para reconocer al Espíritu Santo como divino, pues esos atributos también son manifiestos en el Espíritu Santo. Así que podemos decir que el Espíritu Santo es una persona divina, no derivada, eterna, que posee todos los atributos de personalidad, deidad, incluyendo el intelecto. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en los versículos del 10 al 13, dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Decimos entonces que el Espíritu Santo es persona divina y no un atributo o virtud divina impersonal. En el Salmo 139, mis hermanos, vemos también otra mención del Espíritu Santo, donde nos dice en el versículo 7, de los versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu?, pregunta el salmista. ¿Y a dónde iré de tu presencia? Huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vemos una vez más un señalamiento, que se le atribuye al Espíritu Santo esas características o atributos divinos. Y en las Escrituras también encontramos una alusión frecuente a la deidad del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo que dice de Dios es dicho también del Espíritu, el Espíritu de Dios, o la expresión o expresiones Dios dijo o el Espíritu dijo, son intercambiadas de manera repetida. Todo lo que Dios hace, lo hace como un Dios trino. Cada persona de la Trinidad está envuelta en cada acción de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, cada persona tiene un papel especial para cumplir en esa obra. En ese sentido, la creación es la obra especial del Padre, la salvación, obra especial del Hijo, y la obra especial del Espíritu Santo se trata de traer la salvación a los pecadores, capacitándonos para que la recibamos. El Padre empieza, el Hijo sostiene y el Espíritu Santo completa todas las cosas. Así el Espíritu Santo está activo con todo lo que Dios planea y hace. Ahora, en cuanto a la personalidad, a veces cometemos el error, mis hermanos, de confundir personalidad con algo visible. Y la personalidad, mis hermanos, no son atributos de cuerpo, sino de atributos de espíritu. La verdadera persona que es usted no ha sido vista de los hombres jamás, porque el cuerpo es una vestidura del espíritu. Mis hermanos, y el Espíritu Santo, cuando nos encontramos en las Escrituras, siempre fue tratado, o siempre en la Escritura vemos el cuidado de que es tratado como alguien y no como algo. De hecho, Cristo en repetidas veces empleó el pronombre masculino al hablar de él. Por ejemplo, en la porción bíblica de ese estudio se refiere al Espíritu Santo como él. Os enviaré otro consolador. Aquí nuestro Señor habla de otro que es semejante a él y que podría interceder, ayudar, consolar. Estas acciones son de un ser personal, son acciones de un ser personal. Cuando hablamos de personas, usamos palabras tales como yo, tú, él o ella. Esas mismas expresiones las vemos empleadas a la hora de hablar del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13,
dice lo siguiente: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Más adelante, también en Hechos, capítulo 13, versículo 2, leemos lo siguiente: mientras ministraban al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vemos que cómo se señala aquí el Espíritu Santo tajantemente como persona, haciendo uso de estos pronombres personales, que son típicos de persona. Mis hermanos, el Espíritu Santo como ser personal está constituido de sentimientos, mente, voluntad. Y en ese orden de ideas, los elementos que lo constituyen también son el intelecto, la sensibilidad y la volición, que es esa capacidad de ejercer voluntad. Entonces, el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser blasfemado, se puede insultar o mentir. El Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios fuera solo una influencia, no habría necesidad de que nos preocupáramos tanto del trato que las personas le dan, porque una influencia, una fuerza impersonal, no sentiría nada de eso. Pero también vemos en las acciones del Espíritu Santo que se nos dan a través de la Biblia, nos muestra su personalidad divina. Anotamos aquí algunas, o anoté aquí algunas que debemos pues considerar o estudiar, como por ejemplo, en 1 Corintios, voy a dar algunas citas para que en lo posible alguien me pueda ayudar con la lectura. Son varias citas para señalar algunas cualidades del Espíritu Santo. La primera cita es 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así es. Podemos ver entonces que esa característica de que Él puede escudriñar para que sabemos que, bueno, la Biblia nos enseña aquí que para el Espíritu no hay nada oculto. Él puede hacer cosas como escudriñar en las Escrituras las cosas de Dios, aún el corazón humano, todo lo escudriña, como lo acabamos de ver. Otra cita está en Apocalipsis 2:7, donde podemos ver que el Espíritu Santo también habla. Donde se nos dice: el Espíritu dice a las iglesias. Y su mensaje, bueno, esa es otra característica. El Espíritu Santo puede hablar, donde se nos dice: el Espíritu habla a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos otra cualidad o característica que es atribuida al Espíritu Santo. Él puede hablar. Otra la encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Se nos dice que el Espíritu clama al Padre, y así nos recuerda nuestra bendita relación con Dios, una relación que es posible gracias a su obra regeneradora. Más adelante también en Romanos capítulo 8, versículo 26, que nos indica que el Espíritu Santo ora, y el orar pues es típico de una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que ser una persona. Puede también testificar, tal cual nos enseña Juan capítulo 15, los versículos 26 al 27, donde se nos dice: pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Otra acción que es atribuida al Espíritu Santo, que Él puede guiar. Lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 14,
Y mis hermanos, una fuerza impersonal no nos puede guiar. No habría sentido de señalar al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, atribuyéndole cada una de estas características que son típicas de una persona y que es evidente en las Escrituras. Mis hermanos, en la obra de redención, así como el Hijo está subordinado al Padre, el Espíritu Santo está subordinado tanto al Padre como al Hijo. Aún así, mis hermanos, estar subordinado en la obra de redención, sin embargo, no significa que Él sea un ser inferior. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales al Padre, iguales a ellos en ser, gloria, dignidad y poder. Entendemos que estos actos en los que Dios se manifiesta a su creación, estos son actos que se desarrollan en el tiempo y que corresponden a la Trinidad económica. Esa parte de la Trinidad económica en la cual está involucrada la creación, donde vemos todas estas características que podemos ver y percibir nosotros como criaturas, corresponden a la Trinidad económica, la manera en que la Trinidad se manifiesta en el tiempo y en la creación. Ahora, la característica personal del Espíritu Santo con respecto a la Trinidad ontológica o a las obras internas de la Trinidad, encontramos, como habíamos dicho en las escuelas pasadas, vemos que el Hijo es engendrado eternamente del Padre y vemos que el Padre no tiene ni generación ni tampoco procesión. El Espíritu Santo se le atribuye procesión. El término procesión intenta describir la eterna relación entre el Espíritu y las otras personas de la Trinidad. El Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo, sin división ni cambio en la naturaleza de Dios. Fue enviado por el Padre y por el Hijo sobre los discípulos y la iglesia. Ahora, sobre esta procedencia del Espíritu Santo, existe cierta unanimidad entre las diferentes confesiones cristianas, a excepción de la interpretación triteísta, que asume que el Espíritu Santo como ser increado, independiente de Dios. Las otras interpretaciones consideran que Él procede de Dios y del Hijo. En el modalismo manifiesta que Él procede a manera de modo o expresión de Dios. Eso lo vemos por lo menos en los unitaristas, donde manifiestan que es una sola persona que en su momento fue manifestada a modo de Padre, después a modo de Hijo y luego a modo de Espíritu Santo. En el arrianismo lo vemos como criatura o como ser creado y que no es una característica de Dios. En el trinitarianismo como persona lo vemos. De hecho, la teología trinitaria aborda además una cuestión adicional propia de su marco teológico. Distingue entre la procedencia del Padre y la procedencia del Hijo. Vemos en Juan capítulo 15, versículo 26 lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, y vemos que es un texto que es muy diciente en cuanto a esta distinción personal del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es una persona realmente distinta del Padre y del Hijo, como queda manifiesto en la fórmula trinitaria del bautismo. Conocemos la fórmula trinitaria del bautismo. Cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se tiene esa distinción entre las tres personas de la Trinidad. O en la teofanía del Jordán, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, vemos a Jesucristo siendo bautizado, el Padre hablando y el Espíritu Santo descendiendo de forma corporal como de paloma. O en el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, mis hermanos, es concerniente al Espíritu Santo en cuanto a su divinidad como ser personal que procede del Padre y del Hijo, que es enviada por ambos, es firmemente enseñada desde el principio de la iglesia hasta nuestros días. Añade, mis hermanos, al fin Jesucristo, que este Consolador que había de venir, este Espíritu de verdad, no es creado, sino que procede del Padre. Y en esa palabra procede,
vemos algo con relación a su característica de tiempo. Lo vemos que está en presente cuando en el contexto Jesucristo habla de un acto que habría de suceder, que el Espíritu vendría, pero en cuando habla de procede, los dice en presente. Y tiene mucho que ver con el texto donde nuestro Señor Jesucristo habla de que antes de que Abraham fuese, yo soy. Esa misma intención tiene ese proceder, señalar ese atributo de eterno, de eternidad que tiene el Espíritu Santo. Y finalmente, mis hermanos, esa verdad es confirmada por la voz unánime de toda la cristiandad primitiva, que jamás cesó de ver en las palabras de Salvador, que procede del Padre, la idea de la procesión eterna del Espíritu Santo. Y esta es la explicación más natural, porque las tres personas de la divinidad tienen todo en común, salvo sus atributos personales, como ya lo hemos mencionado. Y sobre todo, a causa de su unidad en esencia, tiene identidad de voluntad e indivisibilidad de acción. Pero habiendo tres personalidades subsistentes distintas en la divinidad, los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo indican distinciones personales en la divinidad, pero no divisiones esenciales en Dios. Como se había dicho desde la escuela pasada, debemos hacer una clara distinción entre la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo procede, estamos hablando de una característica personal del Espíritu Santo en la Trinidad ontológica. Es decir, estos actos internos de la Trinidad, actos eternos, atemporales, que pertenecen a la esencia misma de la Trinidad. Pero esa distinción dentro del ser de Dios no implica, mis hermanos, y quiero hacer énfasis, no implica división o cambio en el ser de Dios. Ahora, ¿qué conclusión general podemos sacar de lo que hemos dicho en esta escuela? Vemos entonces que cuando la iglesia cristiana confiesa su fe en un Dios triuno, tiene la intención de expresar la idea de que hay una sola esencia o ser, no tres. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo es un ser personal, distinto del Padre y del Hijo, y no un Dios independiente o fuerza impersonal o modo de Dios, como muchas enseñanzas nos lo expresan. Mis hermanos, hasta aquí lo correspondiente a esta escuela. Vamos a orar y vamos a tener un espacio para aportes y preguntas. Padre, te damos gracias por tus misericordias, porque tú has sido bueno con nosotros, oh Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes con estas verdades que han sido expuestas, que nos inquietes cada día más a buscarte, a aprender más de ti, que podamos, Dios mío, de esa manera aprender también a adorarte de mejor manera. Te rogamos que estas verdades que han sido hoy expuestas queden guardadas en nuestros corazones y que podamos presentar en alguna ocasión defensa de nuestra fe, si nos demandan de aquella esperanza que tenemos, oh Dios. Te pedimos nos ayudes en el transcurrir de este servicio. Todo esto te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Algún aporte, mis hermanos, en relación? Yo en tiempo anterior pues estaba conversando con un unitario y él me dice que la palabra Trinidad pues obviamente no aparece en las Escrituras. Es correcto. Pero entonces toman el texto de Apocalipsis 16:13 donde dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué me dijo el unitario? Que eso era la Trinidad. Las 3 espíritus inmundos que salieron de la boca del dragón y que eso. Entonces nosotros como creyentes que sabemos que la Trinidad no está plasmada en la Escritura, pero que sí son 3 personas, y ¿cómo rebatiríamos esa parte en donde toman ese texto de Apocalipsis diciendo que es la Trinidad? Dixon.
Buenos días. Lo que pasa es que la persona que diga eso, que tome Apocalipsis y hable de los tres espíritus inmundos, aparte de que no es trinitaria, lo que evidencia es que no conoce la doctrina de la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad no dice que Dios es tres espíritus. La doctrina de la Trinidad dice que Dios es un espíritu, tres personas. Entonces, en principio, se podría rebatir diciendo lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con lo que yo creo. En principio. Luego, además, está todo lo que ha aplicado el hermano de las relaciones personales. Obviamente, que lo que se manifiesta en la personalidad no es la distinción de ser. No hablamos de que Dios es tres seres, sino es un ser con tres esencias. Lo que se ha explicado tanto la semana antepasada como esta, es que esas tres esencias se diferencian, esas tres subsistencias se diferencian en las relaciones personales. Lo que decía el hermano, la expiración, que es cómo procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, la filiación, que es cómo procede el Hijo del Padre, etc. El Padre que no es ni procede, ni es engendrado, ni nada, sino que de él procede. Y además, con eso, para terminar, para explicarle a una persona que diga eso, tiene que entender que la doctrina de la Trinidad es tan fuerte en establecer que las personas son iguales. Es decir, que no hay ninguna diferenciación de ellos, mucho menos para llamar que son tres espíritus, que entendemos que una persona tenga un principio. ¿Qué es un principio? Bueno, que el espíritu procede. O sea, él tiene un principio ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. El Hijo procede por filiación del Padre. O sea, tiene el principio en el Padre. No quiere decir duración. O sea, no es que un principio de que empezó a existir, sino de origen. Un ejemplo que daban los clásicos, que era bonito, es como el sol y los rayos de luz. En tanto haya sol, hay rayos de luz. Si no está el sol, no hay rayos de luz. Entonces, los rayos de luz proceden del sol. Tienen un origen en el sol, pero no duran después del sol, sino que o están con él o no están. Punto. Entonces, eso manifiesta un desconocimiento total en la doctrina de la Trinidad y además desconocimiento de que estas relaciones nunca son para hacer que uno sea subordinado a otro ni nada. Como dijo el hermano, la subordinación es algo que vemos acá. Pero ahora Cristo con el Padre no está subordinado, el Espíritu en el cielo no están subordinados, ellos eternamente serán iguales y ninguno subordinado a ninguno. ¿Algún otro aporte adicional? Bueno, Pedro, ¿no? Como lo que dijimos o sea, siempre tenemos que tener en cuenta siempre esto, o sea, como lo dijimos la clase pasada y como lo hemos estado diciendo en todas estas escuelas sobre la Trinidad, es eso, o sea, la procedencia, el origen, la eternidad y todo es de cada uno de las personas de la Trinidad, la escritura nos las expresa, ¿cierto? Y lo que está fuera de ella es mejor no divagarlo, ¿por qué? Porque no tendemos en todos estos errores que muchas doctrinas tienden a caer. Simplemente hay que aceptarlo por fe Así y es lo bonito de esta doctrina, ¿cierto? Que Dios nos las enfatiza, nos las dice, nos las aclara por medio de su palabra. Y cuando intentamos buscar explicación fuera de ella es cuando nos enredamos. es. Exacto, cuando intentamos racionalizar o buscar un Exactamente, sentido es que nos lógico enredamos. a este tipo de misterios, caemos en a veces en herejías. Exacto. Pero cuando la enfocamos o la aceptamos conforme está explicada en la palabra, sentimos una tranquilidad y una paz, como quien dice, si el Señor nos las dice, gloria a Dios. O sea, Así es, de igual verdad, manera, verdad. el creer, el aceptar estas verdades es un trabajo que también hace el mismo Espíritu Santo, el que nosotros creamos en estos misterios que no son manifiestos en las Escrituras, es un trabajo interno del Espíritu Santo en el creyente. Sentimos una inquietud, una tribulación, una desesperación que no nos da tranquilidad, que no nos da paz. Pero
Es correcto. Pero cuando la aceptamos conforme está ahí en la escritura, en la palabra, nos da una tranquilidad, una paz que definitivamente nos confirma que es de Dios. ¿Sabes? Es correcto. Nosotros no estamos llamados a desentrañar estos misterios, sino a contemplarlos y adorar a Dios por ello. Y sí han salido muchos debates y controversias respecto a este tipo de temáticas. Y debemos entender que el creer en este tipo de misterios que nos han sido revelados es un trabajo interno del Espíritu Santo, y podríamos pasarnos horas debatiendo con un no creyente, pero me acuerdo mucho del sermón de la semana pasada donde se nos enseñaba que no debemos echar las perlas a los cerdos, debatir temas con personas que simplemente no son creyentes. Es un trabajo que debemos dejar enteramente a Dios. No sé, ¿no hay más preguntas? Ok. Bueno, buenos días, amada iglesia. Un último aporte y tiene que ver precisamente con eso que decías, porque debemos tener presente de que la doctrina de la Trinidad siempre ha estado catalogada como un misterio, porque es un misterio de los que Dios no ha dado una claridad total, pero sí enseña mucho acerca de ella en la Escritura. Y el tema del Espíritu Santo es uno de los más distorsionados a través de la historia. Incluso vemos hoy cómo en la mayoría de las iglesias cristianas se resalta más el obrar del Espíritu Santo que incluso la labor a la cual nos muestra la Escritura que Él vino a hacer, que es llevarnos al Hijo. Entonces, cuando nosotros queremos adorar o solamente alabar a uno de los tres, estamos dividiendo la Trinidad. No estamos adorando al verdadero Dios, y esto es por ignorancia. Ignorancia a quién es Dios. Como decía el hermano Vincent, y como muy bien se ha enseñado en toda esta doctrina de la Trinidad, no podemos dividir a Dios, y debemos entender que solo hay una división en esencia, o, por decirlo más claro, en su manera de presentarse en la Escritura. Pero como tal es un solo Dios Un solo en tres Dios. personas. Hay una distinción personal, pero no hay una división en la esencia ni en el ser. Así es.